Hacer lobby requiere previsión, anticiparse a los movimientos del adversario y diseñar el contraataque. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, disculpadme por esta voz que tengo, pero estoy un poco constipado. Nada grave, pero bueno, al final uno tiene muchos mocos y le cuesta respirar y le cuesta hablar. Pero bueno, quiero ser fiel a mi compromiso con mis amigos de YouTube y bueno, aquí os traigo un vídeo tremendamente interesante porque ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué sucedería si Bobby Fischer se hubiera enfrentado a cualquiera de nosotros, ¿no? A jugadores aficionados? ¿Qué hubiera sucedido en esa partida? Bueno, pues esto no te lo tienes que preguntar porque esto sucedió. Sucedió el 16 de abril del año 1964. En una partida simultánea, Bobby Fischer se enfrentó a un fuerte aficionado, a Ojarzele, no sé si se dice así, un jugador geólogo, una persona ilustrada que provenía de Riga, pero que bueno, finalmente acabó viviendo en Estados Unidos y que, tal y como has visto en la miniatura del vídeo, desafió a Fischer. Partida con negras encima, muy complicado. Más allá de lo que puedas imaginar, bueno, pues Fischer va a machacar al aficionado, que ahora veremos si es así. Pero más allá de esto, vamos a encontrarnos con una partida que tiene un montón de detalles, un montón de lecciones y de temas que podemos aprender para nuestras propias partidas, sobre todo desde un punto de vista conceptual, de cómo Fischer enfocaba el ajedrez y qué valor daba realmente al dinamismo en una partida de ajedrez. Lo vamos a ver desde la jugada prácticamente 3 o 4. Venga, vamos allá. Fischer con blancas, Ojarzele con negras. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Y bueno, como estamos con una partida sin trascendencia, pues Bobby Fischer opta por B4, esta jugada, el gambito Evans, muy poco habitual en la práctica, muy poco habitual incluso en el repertorio de Fischer, pero que en esta ocasión fue la decisión por la que apostó Fischer. Bueno, entregamos un peón de manera temporal, el peón de B4, con el objetivo de desplazar alguna pieza de nuestro oponente, casi siempre, bueno, será el alfil, desplazarlo del centro con el objetivo de luego hacernos fuertes en el centro, reforzando este avance previamente con la jugada C3. C3, alfil E7, bueno, alfil A5 también es otra opción en esta posición. En la partida se jugó alfil E7, D4. Es bastante habitual que en esta posición el negro directamente capture el peón, pero aquí el negro optó por la jugada D6, que bueno, no es que sea un error, no es un error, pero no es lo más habitual y es una jugada que bueno, ya deja la posición del negro un poquito constreñida. Bueno, Fischer realiza la jugada D por E5, parece más dura dama B3, bueno, pero dama B3 también tenemos que ver qué pasa con este caballo A5, no es una variante muy concreta. Luego con alfil por F7, en fin, pero bueno, yo creo que Fischer sabía que no necesitaba entrar en esto, no necesitaba afinar tanto y optó por jugar más sencillo. D por E5, caballo por E5, caballo por E5, D por E5. De momento una partida como muy tranquila, muy normal, no pasa algo todavía demasiado terrible. Pero ahora empiezan ya las maniobras peligrosas por parte de Fischer. Fischer opta por la jugada dama H5. Hay que pensar que en el gambito Evans la idea del blanco es poner mucha presión sobre este punto, sobre el peón de F7. Entonces, bueno, hay dos formas de hacerlo. Una, pasar con la dama hasta H5, u otra, hacerlo por la casilla G3. Fischer opta por la jugada dama H5 y ahora prácticamente es obligado realizar la jugada G6, incluso a pesar de que entreguemos el peón de E5. Siguió así la partida. Dama por E5, caballo F6, buscando finalizar tarde o temprano el desarrollo, buscando el enroque de alguna manera. Y ahora Fischer ya empieza a poner en marcha toda su fuerza y realiza la jugada alfil A3, una jugada muy fuerte que impide el enroque del negro. Y aquí te quiero preguntar, es una pregunta bastante difícil, ¿de qué manera jugarías con negras? Todavía no está todo perdido, ni mucho menos.
el negro puede encontrar incluso una posición con un contrajuego muy fuerte en este momento, pero como digo, no es nada evidente. Hace falta un nivel muy alto de ajedrez para comprender esta posición y saber encontrar cuáles son los problemas de la posición del blanco. Por supuesto, al negro le encantaría enrocar, pero este enroque no es posible porque vamos a perder material. Así que hay que pensar en alguna alternativa. En la partida se realizó esta jugada, la jugada torre F8. Es una jugada, bueno, no es la más fuerte en esta posición. De momento evita la clavada del caballo y el negro apostaría por, en un futuro, empezar a desalojar las piezas del flanco de dama, el alfil y luego la dama, y tratar de poner su rey en una posición segura tras un enroque largo. Yo creo que esta era la idea del negro en este momento. Pero bueno, tras torre F8 vamos a ver lo que sucedió en la partida, porque empezaron a surgir algunos problemas adicionales. Es una posición ya bastante incómoda, donde hay un gran asedio por parte del blanco, el negro tiene muy poco espacio, y cuando jugamos con un jugador que es mucho mejor que nosotros, como en este caso Bobby Fischer, ¿no? Campeón del mundo, que podíamos decir, entrar en este tipo de posiciones es casi seguro asegurarnos la derrota. Es decir, cuando juegues con un jugador que claramente es mejor que tú, sé humilde, reconócelo, no pasa nada, todos tenemos a alguien que es mejor que nosotros, excepto los 10 mejores del mundo. Pues hay que procurar ser sólido, hay que procurar ser conservador, no sea que nos encontremos con problemas. Bueno, la mejor defensa en esta posición, nada evidente y muy curiosa, en este momento es la jugada alfil E6. Esta jugada, que seguramente sea la primera que has pensado a nivel defensivo y que has descartado porque dices, bueno, pero es que capturan el alfil, si yo capturo el alfil, pues me comerán el peón y me voy a quedar en una posición todavía peor, con la misma presión y además con un peón de menos. Esto es cierto, pero tienes que pensar que en este momento, tras alfil E6, alfil por E6, es posible, puesto que el alfil impide que la dama entre a por el alfil de E7, ahora este tiempo lo podemos invertir en enrocarnos con negras. Ya digo, esto no es nada evidente. Claro, y me puedes decir, sí, está muy bien, te has enrocado, fantástico, pero has perdido una pieza. Ahora, pues nada, el blanco retirará su alfil, te has quedado con una pieza de menos. Todo esto es muy bonito, pero a ver cómo juegas en este momento. Pero claro, esta es la complejidad del ajedrez. Y en este momento lo que tendríamos que darnos cuenta es de que es posible iniciar una gran contraofensiva, incluso con material de menos. Imaginaos, podríamos capturar este alfil y ahora tenemos ya algunas cosas importantes. El negro podía venir con su dama en algún momento a D3 para impedir el enroque, pero antes podemos agilizar nuestro desarrollo con la jugada torre a E8, la dama vendrá por ejemplo a G5 y ahora dama D3, y esta es una posición muy interesante. Estamos amenazando prácticamente jaque mate, no nos importa que nos capturen el caballo, como digo, porque es jaque mate, y este rey tiene que tratar de justificar todo su juego, porque se encuentra en una posición muy complicada. Sería una forma muy interesante de encontrar contrajuego por parte de las negras, pero claro, esto es muy difícil, hay que tener un nivel muy alto de ajedrez para encontrar esto, y por eso este jugador aficionado realizó la jugada más modesta, la jugada torre F8, mucho más sencilla, más fácil de comprender. Bueno, Fischer siguió enrocando, consiguió ya una posición segura de su rey, siguió caballo G4, dama G3, cambió el alfil. Y bueno, el negro todavía aspira a realizar la jugada dama E7, así siguió en la partida, mover el alfil posteriormente a algún lugar, a D7, bueno, a D7 no todavía porque el blanco puede entrar en C7, pero a E6, a algún lugar, y luego enrocar y ya por lo menos intentar sobrevivir, ¿no?, en esa posición. Pero fijémonos cómo Fischer es consciente de todo esto y juega rápidamente con la dinámica, es decir, no permite ni un segundo de reposo a su oponente y realiza la jugada alfil B5, que incluso tiene la apariencia de un error, porque dices, bueno, alfil B5, jaque, vale, está claro que alfil D7 no es una buena opción por muchas razones. La más dura es alfil por D7 y jugar de una manera muy dinámica luego con las torres, pero ya simplemente podríamos capturar este peón y ya estaríamos muy bien con blancas.
Pero ¿y qué sucede tras C6? ¿Qué hemos conseguido con esta posición? Pues Fischer lo que ha conseguido es una casilla que no existía antes. Y este es el valor de la dinámica del ajedrez, el ir creando a corto plazo constantemente distintas posibilidades para ir mejorando nuestra posición y evitar fundamentalmente que se nos pierda la ventaja, que se pierda nuestra ventaja, que es fundamentalmente volátil. Es una ventaja a muy corto plazo. En cuanto el negro consiga enrocar, vamos a encontrarnos ya con problemas. C6, ¿cómo no? Caballo C4. Estamos amenazando entrar con todo. Este caballo puede venir a D6, la torre puede venir a D1. Puede ser una posición crítica. El negro tiene que defender muy bien, mientras que el blanco se las está ingeniando para ir poniendo en problemas constantemente, una y otra vez, minando esta posición del jugador de negras. Bueno, ¿cómo jugó el negro? Aquí ya sí que ocurrió un error, pero que no lo parece. Es la jugada dama a E6. Digo que no lo parece porque incluso parece una jugada buena. Vamos a explicar por qué. La dama viene a E6, da un poco de aire a este rey, que incluso puede pensar en escapar por casillas negras, ahora que no existen los alfiles, y no parece que haya ningún problema porque la dama haya venido a E6. Parece incluso, ya digo, como una ventaja, o sea, una jugada muy útil. Pero Fischer se da cuenta de que esta jugada es muy problemática. Hay que pensar que también encerraba como un truquito, ¿no? Un pequeño truquito. La dama no solo permite que el rey escape, sino que está pinchando sobre el caballo. Si ahora Fischer jugara pasivo, imaginemos que retiras el alfil, pues el caballo va a caer. O sea que es una jugada, ya digo, que tiene su lógica, pero es un grave error. Y vamos a ver cómo de nuevo Fischer sigue afinando en esta partida simultánea, no se achanta, no juega de manera pasiva y realiza esta jugada. La jugada torre a D1. Muy buena jugada de nuevo que tiene en cuenta que es posible entregar material. Y así fue como sucedió. Siguió C por B5 y ahora ha llegado el momento de explotar el problema de la jugada dama E6. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la jugada dama C7. Antes la dama se encontraba en E7, no hubiera sido posible esta jugada, pero ahora sí que lo es. Y estamos amenazando jaque mate, la amenaza más grande que existe en ajedrez. Y además nos estamos reservando en un futuro, si lo necesitásemos, que el caballo pase también por D6. Tenemos material de menos, pero la partida está completamente ganada. Aún así hay que afinar, y hay que afinar mucho, porque fijaos lo que sucedió. En la partida el negro encuentra la mejor jugada defensiva, que es la jugada alfil D7. Y de hecho, claro, aquí tenemos que ver muy bien cómo jugar, porque podemos perder nuestra ventaja. Si nosotros jugamos de manera pasiva, imaginemos, quitamos nuestro caballo a algún lugar, de repente nos hemos quedado con material de menos. La torre vendrá a C8, nuestra dama tendrá que retirarse y la posición es muy mala, vamos a perder la partida. Pero Fischer encuentra esta jugada. Caballo D6, jaque, digamos fácil de encontrar, pero ¿cómo sigues después? ¿Qué vas a hacer después? Y aquí llega la maestría. Fischer había visto todo esto con anterioridad y realizó esta jugada, amigos, increíble. La jugada caballo F5, jaque, magnífica. Fijémonos que Fischer tiene material de menos. La ventaja que tiene es un rey muy bueno, un rey a buen recaudo, muy seguro, en contra o en oposición a un muy mal rey. Tras caballo F5, entrega más material. Siguió G por F5. Hay que mencionar que si el rey no acepta, que si el negro no acepta, pues hubiera seguido la jugada torre de 6, muy dura, ¿no? Ganando material. Así que parece necesario capturar el caballo, G por F6, E por F5, ha entregado ya dos piezas, pero se viene todo, se viene la torre a E1, hay entradas en D7 y en D6, es una posición muy negativa. El negro siguió pataleando, hizo la jugada torre a C8 y está a puntito ya de colapsar, le falta muy poco. Y vais a ver cómo lo hizo Fischer. Hizo la jugada torre a C8, torre por D7, dama por D7,
F6, jugada de desviación muy buena. Si el negro captura, pues capturamos la dama. Si el negro no captura y avanza, pues seguirá torre 1 con destrucción total. Así que caballo por F6 parece única. Torre 1, Fischer tiene mucho material de menos, tiene una torre y un caballo de menos, pero fijaos cómo esto no es importante si hay algo que podemos poner sobre la mesa de mayor valor, que es este gran ataque. Torre 1, caballo a E4, ni siquiera es posible poner la dama porque está clavada, que hubiera podido ser una alternativa. Caballo E4, torre por E4, jaque. ¿Qué va a pasar con este rey? Única, rey F6, dama por D7 y afortunadamente para Fischer, seguramente calculado lógicamente, a pesar de que ahora ya ha ganado material, no funciona la jugada torre a D8, que podría ser mate, si no hubiera existido la siguiente jugada, dama G4, que además defiende el mate y se queda con una ventaja enorme. Brillante cálculo, brutal incisividad y cómo Fischer apretó jugada tras jugada entregando material y nos da una muestra de, bueno, de cómo es el juego de estos súper grandes maestros, ¿no? De estos grandes jugadores de toda la historia, y que lo notamos muy bien cuando vemos un jugador pues de nuestro nivel, un jugador aficionado que ha quedado pues bueno, prácticamente reducido a cenizas en cuestión de 12-13 jugadas en las que ya se encontraba en una posición muy inferior. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y aquellos que queráis subir vuestro nivel, ya sabéis que os lo garantizamos en nuestra escuela y lo podéis hacer completamente gratis durante 14 días. Os envío un cordial saludo, amigos, y hasta muy pronto. ¡Chao!